Hola y bienvenidos a un nuevo especial de DW para América Latina. Soy Verónica Marchiaro y desde nuestra mesa de noticias les envío un cordial saludo. Este es nuestro tema del día de hoy. Los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Solo en América Latina existen más de 800 pueblos indígenas que representan unos 45 millones de personas en toda la región. Pero su hábitat, sus tradiciones e incluso sus lenguas siguen a día de hoy corriendo peligro. Son pocos los países que reconocen y respetan en su totalidad los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, el derecho a la tierra. Muchas veces sus tierras son arrendadas por el Estado como concesiones mineras, sin consulta previa, o son expulsados de ellas por empresas privadas. La falta de seguridad jurídica sigue siendo un problema para los pueblos indígenas. A eso se suman la falta de ofertas educativas bilingües, la pobreza y la exclusión, los conflictos armados y medioambientales que los obligan a emigrar o que les cuestan la vida. Pese a todo, existen también innumerables proyectos, cooperativas, iniciativas lingüísticas, muchas de ellas autogestionadas desde la lógica del buen vivir y del respeto a la naturaleza. De todo esto queremos hablarles hoy en nuestro especial aquí en Deutsche Welle, finalizando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Comenzamos en Colombia, donde según cifras de la Organización Nacional Indígena, existen 102 pueblos indígenas que suman casi 2 millones de personas. Pese a los acuerdos de paz, la situación de las comunidades indígenas sigue siendo preocupante, sobre todo en el departamento del Cauca. Los indígenas Nasa viven desde hace décadas en el fuego cruzado entre los grupos armados y el ejército. En medio de la lluvia, la llamada Guardia Indígena se toma la capital de Colombia. Vienen principalmente de la región del Cauca, donde más indígenas han sido asesinados en lo que va de este año. El Cauca fue una de las regiones tradicionales del conflicto armado colombiano. Sus montañas son estratégicas para la producción y tráfico de drogas en la región. Los habitantes no tienen mayores oportunidades. Aquí, los indígenas aprendieron que la única forma de sobreponerse a la violencia era la resistencia civil. Las armas se hicieron para defender a un pueblo, ¿sí? Y en Colombia se aplica para matar al pueblo, ¿sí? Entonces hoy nosotros hacemos esa resistencia pacífica en medio de tanta adversidad que hay en nuestro territorio, pero hacemos esa resistencia. Ahora, esas comunidades, digámoslo así, o esas estructuras siempre nos han llevado a que nosotros pues nos alcemos en armas, le respondamos militarmente, y es cosa que no vamos a hacer, porque eso deslegitimaría nuestra lucha. Hoy, miembros de la Guardia Indígena visitarán algunos proyectos productivos con los que esperan dar nuevas alternativas a la comunidad frente a los cultivos ilícitos. Pero en el camino se encuentran con una urgencia. Una persona fue amenazada por un grupo armado local. La Guardia decide llevarlo a una zona segura. La Guardia no hace preguntas, no toma partido, garantiza la vida. Pero Welmar no descansa hasta que llega a Corinto, lo que considera un lugar más tranquilo. En lo que va del año, han participado de 16 rescates de menores de edad y más de 100 levantamientos de cadáveres. En estos territorios, no únicamente en el 2019 se vive ese genocidio, se han vivido desde muchos años atrás, desde los 70, desde los 60 vienen esos genocidios de parte de esas fuerzas revolucionarias, digámoslo así, y no únicamente de esas fuerzas. A veces sentimos que hay genocidio desde la parte estatal por medio de la política. Mientras tanto, sus compañeros de misión continúan el viaje hasta llegar al proyecto productivo, un colectivo minguero que tumbó los árboles de coca para sembrar plantas medicinales. Las mujeres del colectivo sueñan que este trabajo les dé lo que el cultivo ilícito jamás pudo darles.
Sí, es una sensación de libertad y el cambio para las personas, además de lo que es ilícito, también es muy perjudicial para la salud, pero en cambio las plantas medicinales, eso antes nos ayudan para nuestra salud. Y no solo a nivel de nosotros, los que estamos sembrando, y no, al dispersarnos nosotros vendemos las plantas, entonces mucha gente va a tener un cambio de mentalidad. Mientras, las mujeres siembran lo que consideran su futuro. En Bogotá, los expertos creen que el Estado podría hacer un mejor papel en la región. A pesar de que está militarizado, lo que uno siente es que hay una complicidad de la fuerza pública con los grupos armados. Allí entran todos los insumos químicos para procesamiento de cocaína y pareciera que el ejército y la policía lo que hacen es cuidar el negocio y no proteger las comunidades, ni proteger los pueblos indígenas, ni atacar los grupos armados. Una situación que, según el experto argentino Daniel Feierstein, sobrepasó lo que se consideraba como las lógicas de un conflicto armado. Lo que está ocurriendo en Colombia desde hace muchos años tiene todas las características de lo que yo he calificado como genocidio reorganizador. Esto es el intento de destruir la identidad de un pueblo a partir del quiebre del funcionamiento de muchos de sus grupos. Por el momento, la Guardia Indígena seguirá con sus bastones de mando, tomándose las calles de Bogotá, exigiendo que la paz llegue por fin a sus territorios sagrados. El uso de semillas transgénicas y de agroquímicos en la agricultura atentan contra la forma ancestral de producción de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la comunidad maya de la península de Yucatán, en México, denuncia que el polémico herbicida glifosato está diezmando la apicultura, una de las actividades más importantes de los campesinos de la zona. Los apicultores maya resisten ante la agroindustria. En el último lustro, la producción de miel en estados como Yucatán o Campeche han caído más del 50%, en parte debido a los agroquímicos empleados para los grandes monocultivos de soja, maíz y sorgo. A Feliciano se le murieron 40 colmenas, 2/3 de sus abejas. Vimos también la muerte de las abejas donde fumigaban a través de avionetas. Y además sobre eso hacían fumigaciones con maquinarias, que la afectación es sobre la producción del polen que las abejas pecorean, la floración de la soya. México es el tercer mayor exportador de miel a nivel mundial. Sin embargo, el uso de transgénicos ha contaminado la calidad del producto y varios países europeos como Alemania han impuesto restricciones. No era igual el precio que nos compraba antes de que hubiera la miel contaminada, porque sí también hubo rechazos a nivel internacional de que la miel, se detectó miel contaminada que se envió a Europa. En la península de Yucatán hay unos 20.000 apicultores con pequeñas producciones como estas de una treintena de colmenas, una actividad que representa la principal fuente de ingresos para las comunidades maya. Los principales latifundistas en Campeche son los menonitas, cristianos ortodoxos llegados de Europa durante el siglo pasado y que se extendieron hasta formar una comunidad de unos 30.000. La mayoría se concentra en el municipio de Opelchen, donde la deforestación avanza 5 veces más rápido que en el resto del territorio nacional y se extiende hacia otras regiones. Se pretende hacer un asentamiento de los menonitas y eso pues nos tiene preocupados porque Monsanto es su principal aliado para producir tanto semillas como también pues todos los cultivos y poder desarrollar también sus agroquímicos. Lejos de frenar esta devastación, el Estado mexicano ha apoyado la agricultura extensiva. En la última década, el gobierno entregó más de $1 millón a Monsanto para el desarrollo genético de maíz y sorgo. Asimismo, según datos recabados por Deutsche Welle, la entrega de ayudas ha beneficiado en proporción a los menonitas, que han disparado la producción de monocultivos, como reconoce el encargado de su planta de procesado de semillas, Enrique Kauenhofen. La siembra igual, pues constante aumenta.
pues ya en cuántos años que si se duplicó ahí, si no tengo el dato exacto, pero pues en los últimos 10 años pues yo creo que sí se ha duplicado o hasta más del duplicado. Tras un largo litigio legal, en 2015 la Corte de Justicia prohibió el uso de semillas de Monsanto en la región. Sin embargo, los grandes terratenientes mantienen la siembra ilegal de transgénicos, como denuncia el nuevo subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, quien advierte además de los efectos del glifosato en la salud de la población. Se ha sembrado soya ilegalmente en la región, sobre todo de los Chenes, en Campeche, y esto debe ser objeto de una persecución que han encontrado estos residuos de glifosato que rebasan con mucho cualquier norma de salud, afectando y propiciando un conjunto de enfermedades. Los agroquímicos amenazan las comunidades maya y sus abejas. Para profundizar en nuestro tema de hoy, conectamos con el doctor en Antropología Social, Jenner Llanes Ortiz, un investigador maya yucateco y profesor en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Jenner, mi primera pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado realmente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina? ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Yo creo que uno de los principales avances que han habido en los últimos 40 años es que se habla hoy día de los derechos de los pueblos indígenas, mientras que por muchos años se negó la existencia de los pueblos o incluso se presumió que el único destino posible para los pueblos indígenas era la asimilación, la integración al Estado Nacional. Vemos que desde finales de los 90 los estados comenzaron a legislar, a debatir, a discutir una cartera de proyectos legislativos que efectivamente nombraban los derechos y por lo menos los incluían dentro de las cartas constitutivas de los estados. Entonces, aquí hay un cierto avance, pero por el otro lado, este avance es complejo. En algunos estados, nación, en América Latina, los derechos están mejor caracterizados y tienen instrumentos muy claros para su cumplimiento, mientras que en otros no tanto. En el caso mexicano, por ejemplo, todavía existe una noción en la Constitución mexicana de que los pueblos indígenas son objeto de atención pública y no sujetos de derecho público. Esto significa que son objetivos de recepción de ayudas sociales, de apoyos económicos, son vistos como sectores vulnerables, pero no son vistos como espacios para la toma de decisiones o como sujetos colectivos con participación plena en la definición de políticas públicas y decisiones sobre el uso de sus territorios. Entonces, esto ha impedido el cumplimiento de los derechos están ahí en las cartas nacionales, en las constituciones, pero el cumplimiento de estos derechos es resistido por los estados-nación y muchas compañías transnacionales que se portan muy bien en sus países de origen, por ejemplo en Europa o en América del Norte, aprovechan estos vacíos legislativos o esta incapacidad de los estados o esta resistencia de los estados para el cumplimiento de los derechos indígenas para insertarse y continuar la explotación de recursos, el saqueo, entre otros fenómenos. Jenner, este ha sido el Año Internacional de las Lenguas Indígenas que está terminando el 2019. Muchas de esas lenguas indígenas están desapareciendo o ya se han extinguido por completo. ¿Por qué es tan importante su preservación en América Latina? En buena medida porque el cumplimiento de los derechos indígenas también pasa por la descolonización de los estados, la descolonización de las estructuras de gobierno en nuestros países en América Latina. Y esto implica que para facilitar la participación política plena de los pueblos, las lenguas tienen un papel muy importante. Es decir, los estados nacionales en América Latina son monolingües, a pesar de que cientos, si no es que miles de lenguas se hablan en toda América Latina. Y cuando tu lengua no es considerada válida como vehículo de comunicación, con esto comienzan a limitarse, a marginalizarse
a amplias mayorías de la población. Históricamente, algunos países como México, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros, siempre tuvieron una mayoría de población indígena, hablantes de lenguas distintas al castellano, y la falta de reconocimiento de las lenguas impidió que los pueblos pudieran participar plenamente. Y con ello también se pierde una riqueza muy, muy importante, no solo una riqueza filosófica, estética, cultural, sino también conocimientos que son valiosos no solamente para los pueblos indígenas, sino para la humanidad en su conjunto. Una cuarta parte de la superficie terrestre de nuestro planeta está bajo control o tiene presencia de pueblos indígenas, y son estos territorios los que conservan la mayor cantidad de biodiversidad en nuestro planeta. Entonces, potencialmente aquí hay una solución, una riqueza invaluable que reside para su conocimiento y manejo en la preservación de las lenguas indígenas, y perder las lenguas es perder la posibilidad de beneficiarnos de este conocimiento. Muy interesante, Jenner Llanes Ortiz, muchas gracias por esta entrevista. Y hablando de comunicación, en Oaxaca, en el sur de México, gracias a un proyecto social de comunicación, más de 60 comunidades indígenas tienen acceso a su propia telefonía móvil y a un precio casi simbólico. Cada comunidad, al adquirir su equipo y sus antenas, se coordina para distribuir el servicio entre los suyos. Todo es sustentable y comunitario. A más de 100 kilómetros de Oaxaca se encuentra la comunidad de Santa Inés de Zaragoza. Su tierra de color rojizo es característica de la Mixteca. Desde 2015, la comunidad es parte de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, que ofrece cobertura celular con tecnología de acceso abierto y libre uso. Aquí viven unas 2.000 personas. El sistema de telefonía ha reducido drásticamente el costo de llamadas internacionales y de llamadas locales. Cada usuario paga una cuota mensual de 42 pesos, equivalente a $2.50. Con eso pueden hacer llamadas locales ilimitadas. El 60% de la cuota se queda en la comunidad para mantener costos locales como electricidad e internet. Las empresas como Telcel, Movistar, son empresas sumamente grandes. Son monopolios que nosotros no podemos pagar esos lujos. TIC, que hoy tenemos en Santa Inés, que es Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias aquí en el estado de Oaxaca, es una red muy pequeña y que gracias a la organización que tenemos como pueblo, nos hemos organizado para poder tener esa red. Peter Bloom creó Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC, una asociación civil a la que se han sumado 16 comunidades indígenas en Oaxaca. Que es difícil, lo que estamos haciendo es difícil. Cada momento el proyecto se va encontrando estas dificultades. Es que estamos tratando de hacer algo que hay muchas partes en movimiento, hay muchas cosas que todo puede estar funcionando muy bien y se va a la luz. Además de Oaxaca, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias tiene ya la concesión para trabajar también en Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero, pero los obstáculos son constantes. Estamos pues, en una pelea de baja intensidad con el gobierno, por ejemplo, por el espectro. Se supone que ya nos dieron y otorgaron todos los permisos necesarios y resulta que tenemos que, según ellos, estar pagando mucho dinero para los derechos. En fin, o sea, siempre van saliendo cosas. A Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias se le quería cobrar el espectro como a los grandes operadores. Eric Huerta logró liberar las cuentas bancarias que habían sido congeladas, pero todavía no puede cantar victoria. Pues ahorita estamos esperando la sentencia de segunda instancia de la Corte, esperamos que nos sea favorable y que podamos ya en esta parte estar tranquilos, ¿no? La tecnología de código abierto y libre uso es una esperanza, pero solo si los legisladores regulan el uso del espectro radioeléctrico en beneficio de la gente.
En América Latina, además de la pobreza, existe otro factor de exclusión, la llamada brecha digital. Miles de niños, sobre todo indígenas de zonas rurales, no tienen acceso a Internet. En Guatemala, por ejemplo, casi el 99% de las escuelas rurales carece de acceso a la red. La asociación Mundo Posible ideó una solución para facilitar contenidos digitales a los niños indígenas. Visitamos una escuela rural a orillas del lago Atitlán para ver cómo funciona. Así se ve la lengua maya sutujil escrita en un ordenador. En esta escuela primaria de Santiago Atitlán, en Guatemala, los chicos pueden trabajar y estudiar en computadoras desde hace muy poco. La clave fue la instalación de Rachel, una biblioteca offline con contenido digital facilitado por la asociación Mundo Posible, que además introduce a los docentes en el mundo tecnológico. Hacemos un proceso de capacitación de maestros, donde les capacitamos a ellos en metodologías que hace que en el aula haya más dinamismo, haya más participación, pero también donde se desarrollan habilidades de trabajo en equipo, de creatividad, básicamente habilidades blandas o habilidades del siglo XXI. Un sencillo dispositivo abre la puerta al mundo digital a 300 escuelas rurales y más de 30.000 estudiantes en Guatemala, donde menos del 1% de los colegios públicos tiene acceso a Internet. Mundo Posible forma parte de la organización estadounidense World Possible, cuyo objetivo es llevar contenido educativo al 52% de la población mundial que aún está fuera de línea. Nosotros usamos servidores de bajo costo en el que predescargamos principales sitios educativos como Wikipedia o los videos de Khan Academy, e incluso desarrollamos módulos con contenido educativo local. Entonces, este servidor lo que hace es emitir una señal inalámbrica que puede ser captada de cualquier dispositivo, como celulares, tabletas o incluso estas computadoras viejas. Nosotros las conectamos a través de redes cableadas. Entonces, prácticamente los estudiantes, los maestros tienen acceso a todo este contenido sin tener la necesidad de Internet. Mundo Posible impulsa con Rachel la educación bilingüe en un país profundamente indígena. Facilita tecnología por medio de donaciones y capacitación docente a través de un convenio con el Ministerio Nacional de Educación. Los maestros ven en este método un beneficio para toda la comunidad educativa. Yo aplico en todas las áreas curriculares. Aquí encuentro ejercicios de matemática, de lógica, y eso hace desarrollar la mente de los estudiantes y captan mejor los contenidos en mi salón de clases. El sutujil es una de las 22 lenguas oficiales mayas de Guatemala y es la lengua en la que se han alfabetizado los 138 niños de esta escuela oficial rural mixta de Santiago Atitlán. Los maestros son los principales aliados de este emprendimiento social. Mundo Posible sabe que la tecnología por sí sola no resuelve el problema de la calidad educativa. Estamos ante un contexto imprevisible, ¿verdad? No sabemos a qué trabajos se van a enfrentar ellos dentro de 10 años. Entonces es muy importante estas habilidades como creatividad, trabajo en equipo. Entonces eso es tan importante como llevar la tecnología a las escuelas. Tecnología que significa inclusión y desarrollo humano en países donde la conectividad es todavía el sueño de un mundo posible. Y con esta interesante iniciativa nos despedimos de ustedes. Hasta aquí nuestro especial sobre pueblos indígenas en América Latina. Gracias por su atención y hasta pronto.